Colombia existen territorios y comunidades vulneradas, invisibilizadas y victimizadas por efectos de la violencia, la pobreza, la inequidad y el escaso nivel de bienestar y vida digna. Al año 2020, los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca aumentaron sus índices de pobreza multidimensional, siendo el índice del Chocó el más preocupante con un 49% y el resto de departamentos del Pacífico colombiano por encima del promedio nacional. Ante este panorama, es inminente el reto de promover el desarrollo y la transformación de las comunidades para construir equidad y justicia. Por eso, en la Universidad Cooperativa Campus Cali, hemos diseñado la maestría en acompañamiento psicosocial, la cual busca desarrollar en los estudiantes las competencias para la identificación de las necesidades de una comunidad-territorio desde su realidad, para acompañarlas en el diseño de propuestas de solución que logren articularse desde el diálogo con el Estado bajo un enfoque de acción sin daño y el reconocimiento de la diversidad e interculturalidad. También incluye en su propuesta el componente de la economía solidaria que permitirá a los profesionales que la cursen promover soluciones y alternativas basadas en la solidaridad, asociatividad y cooperación. Adicionalmente, integra saberes comunitarios y académicos para visibilizar y fortalecer iniciativas propias y cotidianas de los grupos y comunidades. Si tienes sensibilidad por lo social y por apoyar la construcción de escenarios que permitan el fortalecimiento de capacidades y agenciamiento de las personas y comunidades, la maestría en acompañamiento psicosocial es la alternativa que buscas para llevar tu carrera a otro nivel. Para alcanzar procesos de convivencia pacífica, de igualdad y equidad social, nuestro país requiere expertos que acompañen a las comunidades en sus procesos de construcción, agenciamiento y mejoramiento de sus condiciones de vida, mediante un diálogo institucional y a través del diseño innovador de programas y políticas sociales. Somos parte de la solución. Te esperamos. Que le vaya bien. Claro, está quedando dorada. Ay, gracias, mamá. La vida solo pasa una vez. Llénala de experiencias y de recuerdos memorables. Disfruta de lugares que te conecten con la esencia de la vida, mientras contribuyes con el desarrollo y la generación de progreso de una región. Aire puro. Entonces piensa, ¿cómo el turismo sostenible apoya el desarrollo de los territorios? Cuando viajas, aprendes, conoces y descansas en los territorios. Estás contribuyendo con la economía de miles de familias y empresas que se sustentan de la industria turística. Hola, mi nombre es Eliana, bienvenidos a la Reserva Natural Urbana. Voy a hacer el guía de ustedes hoy. Bien, puede acompañarme por acá. Gracias. Las mariposas tienen un periodo de vida muy corto, solo viven un mes. Pero entonces nosotros acá hacemos el aprovechamiento con las alitas para hacer artesanías. Y de eso nos valemos de nuestra comunidad que nos colaboran pues como con eso. Indudablemente, esta nueva realidad nos recordó a todos la importancia de disfrutar cada minuto que tenemos. Y el turismo reafirmó que es pieza clave en el motor de la economía. También tenemos las bromelias que les decía que son más de 4.000 especies. Y pues acá hacemos un aprovechamiento que es la venta de ellos. Y para eso pues la comunidad también nos colabora con eso, ¿no? Bueno chicos, vean, llegamos. Qué belleza del lugar. Sí, mira, es muy agradable, ¿no? Mira la vista. Por eso, en la Universidad Cooperativa de Colombia, nos sumamos al reto de trabajar por el país y su crecimiento, con la nueva especialización en turismo para el desarrollo del territorio, para proteger y valorar la cultura local a través del turismo sostenible. Sin lugar a dudas, el país necesita expertos en turismo que dinamicen el crecimiento económico desde la asociatividad y la sostenibilidad. Estudia la especialización en turismo para el desarrollo del territorio. Inscríbete gratis. ¿Eres de los que se despierta y piensa que cada día puedes ser mejor? Porque tú no esperas a que te pasen cosas buenas, sino que tú mismo sales a encontrarlas. Sí, las oportunidades están ahí, esperando a que tú las aproveches. El mundo necesita personas como tú, con esa capacidad de abrirse camino y conectar con otros para estar más preparado.
porque has entendido que el mundo no termina afuera, sino, por el contrario, apenas comienza. Si eres de los que está convencido que el desarrollo del país necesita profesionales con proyección internacional, has encontrado el lugar perfecto para ti. En la Universidad Cooperativa de Colombia puedes estudiar comercio internacional y desarrollar estrategias y proyectos que lleven a las empresas a mercados internacionales. Estudia comercio internacional en la Universidad Cooperativa de Colombia y contribuye a la economía del país. Aquí está todo para superar tus retos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al último día del primer Congreso Internacional de Neurología, Neurocirugía, Neuropsiquiatría y Neuropsicología Clínica Funcional y Avanzada. Gracias a todos los ponentes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de forma presencial y virtual. A continuación, vamos a continuación unas palabras del doctor y director Juan Carlos Flores. Bueno, qué pena. A continuación vamos a tener una ponencia sobre abordaje clínico y quirúrgico de tumores de hipófisis. La hipófisis es la glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como por ejemplo el desarrollo de la actividad sexual. Un tumor en esta área podría generar cefalia, pérdida de la visión periférica e incluso disfunción sexual. De esto nos hablará el doctor Christopher Germán Valencia Ramos, médico con especialidad en neurología de la UNAM, México, con alta especialidad en cirugía de base de cráneo y en neurología. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Christopher Valencia, neurocirujano. Mucho gusto. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al doctor Hurtado y gracias a todos ustedes por estar aquí. Como ya lo mencionaron, yo soy mexicano. Me formé en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México y ahí mismo hice la alta especialidad en cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía. Y básicamente este es el tema que más me apasiona de todos, todo lo que conlleva los tumores de hipófisis. Bueno, un poquito. Los tumores de hipófisis realmente tienen una prevalencia más alta de la que está mencionada ahí, del 16.7%. Los tumores de hipófisis son los segundos tumores intracraneales más frecuentes, después de los meningiomas. Son más frecuentes en mujeres, más frecuentes entre 40 y 60 años. Y solamente en el 5% se pueden asociar algún tipo de síndrome genético. En frecuencia, los tumores más relacionados a la hipófisis son los prolactinomas, con un 53%. Después, los tumores de hipófisis, llamados antes adenomas de hipófisis, ahora son tumores neuroendocrinos de la hipófisis no funcionantes, que significa que no producen ningún tipo de hormonas, son el 30%, los tumores que producen hormona del crecimiento son del 12%, los que producen ACTH, que nos lleva a un síndrome de Cushing, son del 4% y otro tipo de tumores solamente el 1%. Se clasifican de diferentes formas según la OMS en el 2022.
La última previa clasificación fue del 2017, ya cambió, según los síntomas que produzcan, según el tamaño y según la invasión que tienen. Según la OMS, actualmente ya hay 3 tipos de clasificaciones, son del lóbulo anterior, del lóbulo posterior y del hipotálamo. Hay que recordar que la hipófisis se divide justamente en esto, lóbulo anterior con la secreción de algunas hormonas, lóbulo posterior que secretan de forma indirecta otras hormonas como la antidiurética, como la oxitocina, y el hipotálamo también, que son otra clasificación de estos tumores. Básicamente vamos a hablar en esta plática de los tumores neuroendocrinos, ahora por sus siglas en inglés, PNET, antes llamados adenomas de hipófisis. Estos son los que van a tener nuestra importancia en la plática, porque se dividen según el tamaño. Según el tamaño, si miden menos de 10 milímetros, se llaman microadenomas todavía. Si miden más de 10 milímetros, macroadenomas. Y si son más de 4 centímetros, son adenomas gigantes. Según los síntomas que produzcan, pueden ser un hallazgo incidental, que en estos pacientes a los que por otra causa se les pide una resonancia de cráneo y se les encuentra un tumor en la glándula hipófisis, se le llama incidentaloma, que son tumores que no causan ningún tipo de síntomas, pero se encontraron de manera incidental en estos pacientes. Y según las manifestaciones clínicas, existen otras clasificaciones un poco más complejas que nos sirven a nosotros como neurocirujanos para el abordaje quirúrgico, dependiendo del tipo de invasión y según las estructuras que se encuentren aledañas, como el seno cavernoso, que tiene tanto la arteria carótida como un complejo de venas, que es el seno cavernoso, y algunos nervios craneales que tienen que ver tanto con la visión, con los movimientos oculares y con la sensibilidad de la cara. Clínicamente, los tumores de hipófisis van a dar síntomas hormonales o síntomas por efecto de masa. Los síntomas que pueden generar por las hormonas pues se presentan en el 47 al 78% y el más frecuente de todos, como ya lo habíamos mencionado, es el prolactinoma, que genera un síndrome hormonal que es por hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia en hombres puede manifestarse con disminución de la libido, con ginecomastia, con impotencia, torrea. En las mujeres con alteraciones del ritmo menstrual, ya sea si es premenopáusica o posmenopáusica, obviamente, ¿no? Y galactorrea y disminución de la libido. Es muy frecuente que se encuentren pacientes con alteraciones menstruales y que vayan en primer medida con el ginecólogo, porque empiezan a tener ya sea o galactorrea o alteraciones menstruales. El ginecólogo hace todo el screening para ver cuál es el diagnóstico de estas pacientes y en ocasiones, al menos pasa mucho en México, se les escapa que uno de los síndromes de hiperprolactinemia son los prolactinomas, ¿no? Entonces siempre se tiene que sospechar en un prolactinoma en pacientes que tienen prolactina elevada, alteraciones menstruales y galactorrea, ¿no? Existe un fenómeno que se llama de Hook Effect, que es todos los pacientes que tienen adenomas de hipófisis o tumores en la glándula hipófisis que comprimen el infundíbulo de la hipófisis, aumenta la prolactina, pero esta prolactina generalmente se encuentra entre 20 y 100. No necesariamente se llaman prolactinomas a los tumores que tienen estos pacientes, es por una compresión en el infundíbulo que se empieza a secretar más prolactina. Cuando ya estamos seguros de que se trata de un prolactinoma es cuando el nivel de prolactina en sangre es mayor a 250 microgramos sobre litro. Otro de los síndromes más frecuentes es la acromegalia, cuando se manifiesta en pacientes que ya están en edad adulta o en niños en donde todavía no se cierra la placa de crecimiento, se manifiesta como gigantismo. Se debe a una elevación de hormona del crecimiento y de forma subsecuente por otra hormona que se llama factor de crecimiento insulinodependiente tipo 1, el cual se produce de forma secundaria en el hígado por estimulación de la hormona del crecimiento. ¿Qué manifestaciones tienen? Pues esta es una paciente mía en la cual, como pueden ver, tiene alteraciones en el rostro, tiene alteraciones en las manos, les crecen las manos, los anillos que tienen los pacientes los empiezan a dejar porque ya no les caben, el calzado que usan, el tamaño del pie aumenta, entonces los pies cada vez que les están creciendo más y empiezan a cambiar de zapatos por unos más grandes.
También se pueden manifestar con síndrome de túnel del carpo, hiperhidrosis, fatiga, alteraciones del ritmo menstrual, hipertensión y cardiomegalia, que es lo más importante a la hora de tratar a estos pacientes, ya que eso aumenta mucho la morbilidad y mortalidad de los pacientes que tienen acromegalia. Por eso se deben de tratar, porque estos pacientes pueden morir en etapas tempranas por esta cardiomegalia que le puede generar una insuficiencia en el corazón, inclusive una muerte súbita. Ahora, los pacientes que tienen síndrome de Cushing por un tumor en la hipófisis que genera hormona que se llama ACTH, se les llama enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es todo tipo de síndromes o todo tipo de causas que causan una elevación de cortisol. Incluso, no sé si han escuchado hablar de que existe síndrome de Cushing iatrogénico, que es estos pacientes que se les están dando esteroides de forma constante y los mismos pacientes nos dicen, no, pues aumenté de peso, me empezaron a salir muchos barritos, estoy engordando, ya no me está quedando la ropa. Entonces, ese es un síndrome de Cushing iatrogénico o exógeno debido a que nosotros le estamos dando esteroides a estos pacientes. Ahora, existen características clínicas muy frecuentes en los pacientes que tienen síndrome de Cushing, que es la famosa cara de luna llena y todas estas estrías marmóreas a nivel del abdomen, por un aumento también en la masa corporal y de que la piel se vuelve más delgada y muy delicada. También existe depresión, los pacientes pueden tener hirsutismo, disminución de la libido e irregularidades menstruales. ¿Cómo se diagnostica? Pues se diagnostica, existen estudios de screening para descartar otras enfermedades y existen estudios confirmatorios. Dentro de los estudios de screening está el cortisol en la orina, el cortisol en la saliva. De los estudios confirmatorios existen pruebas de supresión con dexametasona de 2 miligramos, pero se tienen que tomar en 2 ocasiones. Si eso no es confirmatorio, se tienen que hacer estudios más avanzados. Ahora, en hipertiroidismo, hay que recordar que hay muchas causas de hipertiroidismo. Una de las más frecuentes es el hipertiroidismo autoinmune, que es la famosa enfermedad de Graves, en el cual los pacientes aumentan el tamaño de los ojos y parece que tienen unos ojos saltones. En el caso del hipertiroidismo por un tumor en la glándula hipófisis, que es lo menos frecuente, los pacientes no van a tener estos ojos característicos que tiene un paciente con enfermedad de Graves. De ahí en fuera tienen todas las demás manifestaciones como pérdida de peso, intolerancia al calor, ansiedad y palpitaciones. Bueno, por efecto de masa vamos a tener algunas características. Del lado derecho vamos a ver que hay una resonancia magnética y es un tumor bastante grande, pero no está muy alto. O sea, es como muy gordo, se extiende hacia los lados. Y hay que recordar que hacia los lados se encuentra el seno cavernoso, con la arteria carótida y todos los nervios que ya les platiqué, de los movimientos oculares principalmente. Entonces, en estos pacientes, que este tumor crezca hacia los lados le puede causar alteraciones en el movimiento de los ojos, ¿no? Como por ejemplo en este paciente puede levantar los ojos, puede bajar la mirada, pero tiene el ojo derecho como el párpado un poquito caído y si cuando voltea hacia mí, el ojo se queda quieto. Este paciente tiene una parálisis incompleta del tercer nervio craneal, que es el de los movimientos oculares arriba, abajo y al centro, y tiene una parálisis completa del nervio oculomotor externo que le impide mover el ojo hacia afuera. Entonces, por efecto de masa, por compresión de estos nervios pueden manifestarse así. Incluso el síntoma más frecuente de los que los pacientes se dan cuenta, lamentablemente hasta etapas muy largas o ya muy tardías, es alteraciones en los campos visuales. Los nervios que se encuentran justo arribita de la glándula hipófisis son los nervios ópticos, justo el quiasma óptico. Cuando un tumor crece, generalmente crece de forma dorsal hacia arriba, comprime el quiasma óptico y genera alteraciones del campo visual. Los pacientes empiezan a ver como si fueran unos caballos que le ponen estas cositas en los ojos para que vean solamente al frente y se empiezan a chocar. Si conducen, empiezan a golpear los espejos laterales y no se dan cuenta. Entonces, son en esos casos que los ve primero el oftalmólogo, les hace un montón de estudios y al final les pide la campimetría. Y la campimetría es muy evidente. Se caracteriza por una hemianopsia bitemporal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya no ve el campo visual externo de ninguno de sus dos ojos por compresión del quiasma.
y esa es la manifestación clínica por efecto de masa más frecuente que tienen los pacientes, pero lamentablemente como es tan pausado este crecimiento en el déficit visual, pues se dan cuenta ya que el tumor ya está muy avanzado. Ahora, existe otra manifestación clínica muy frecuente, se llama apoplejía. ¿La apoplejía qué es? Pues la hemos escuchado cuando hablamos de ACV, que es un accidente cerebrovascular. Ahora, la apoplejía es un sangrado dentro del tumor que puede originar que el tumor aumente bruscamente de tamaño y genere síntomas súbitos, ¿no? El principal síntoma que genera un paciente que tiene apoplejía de la glándula es dolor de cabeza. Tiene un dolor de cabeza, lo manifiesta como si fuera en thunderclap, como si fuera en trueno, y en el 73% de los pacientes se puede llegar a manifestar. Si nosotros volteamos a ver la imagen de la resonancia magnética, es una imagen simple, en donde, si nos acordamos, la resonancia magnética se ve pues, más blanca en un estudio de T1, en una secuencia T1, como vemos aquí, solamente con grasa y con sangre. Como podemos ver, en la parte de arriba se ve hiperintenso, que es el nombre correcto como se debe describir esa lesión. Quiere decir que ese tumor sangró en la parte más dorsal. Tuvo un aumento súbito de tamaño y causó, incluso en esta paciente, que es uno de mis pacientes, causó déficit visual, además del dolor de cabeza muy intenso. Para nosotros poder evaluar como neurocirujanos si el paciente con apoplejía requiere o no una cirugía de emergencia, una cirugía de urgencia o, como decimos en México, contemporizar los síntomas y ayudarle al paciente un poquito con ellos y seguirlo evaluando. Usamos algunas escalas. Existen escalas para ver si el paciente requiere una cirugía de ya ahorita, lo llevo al quirófano de emergencia, o puede esperar unos días en lo que le hago un perfil hormonal, lo reemplazo hormonalmente, pero ya lo hospitalizo y lo opero, o lo mando a su casa con algunos medicamentos y le sigo pidiendo estudios de forma ambulatoria. Ahora, nosotros como cirujanos necesitamos saber todos estos factores, pero no estamos solos frente a los tumores de hipófisis, necesitamos de un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes son nuestros equipos multidisciplinarios a la hora de abordar un paciente con tumores de hipófisis? Pues de entrada, los pacientes vienen por médicos generales que nos los refieren y posteriormente nosotros los mandamos a endocrinología, a oftalmología, para hacer un estudio completo. Necesitamos ver cómo está ese paciente hormonalmente, necesitamos ver cómo está ese paciente visualmente y una vez terminado el protocolo, realizar la cirugía. Ojo, de todos los pacientes que les platiqué, todos se operan excepto uno. Afortunadamente es el más frecuente, que es el prolactinoma. El prolactinoma se trata con medicamento que se llama cabergolina. Entonces, solamente con medicamento disminuye el tamaño del tumor, incluso hasta desaparecer. Afortunadamente, como les digo, es el más frecuente y por lo tanto los pacientes se pueden salvar o ahorrar esta cirugía, pero precisamente necesitamos estudiarlos, ¿no? Ahora, hace mucho tiempo los tumores de hipófisis se abordaban de forma transcraneal, a través de la cabeza. Actualmente, solamente algunos tumores se operan de forma transcraneal y son los gigantes. Y solamente los gigantes, los que tienen un componente lateral, los que se encuentran muy hacia los lados, porque la forma en la que nosotros operamos los pacientes es a través de la nariz, ¿no? Ya usamos técnicas más avanzadas, ya sea por microscopio o por endoscopio, de forma endonasal. Y nosotros podemos usar un endoscopio, como vemos en la primera imagen, y con ese endoscopio llegar hacia el tumor y quitarlo, o a través de un microscopio, nuevamente por la nariz, y quitar el tumor. Sin embargo, pueden existir tumores muy grandes, y esos tumores muy grandes pueden generar que el tumor envuelva las arterias, lo que hace muy complicado quitar el tumor por la nariz. Necesitamos abordarlo ya sea de forma combinada o solamente por afuera. Entonces, pues a través de un abordaje por el cráneo podemos llegar a quitar estos tumores, que no es lo más frecuente. Dentro de mi experiencia, yo lo que más utilizo es la endoscopía y tenemos incluso
varios capítulos en libros y algunas publicaciones en la resección de tumores o de lesiones de forma endoscópica, no nada más de la glándula hipófisis, sino de la base del cráneo. Ahora, la anatomía endoscópica pues es muy compleja, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros tenemos que llegar a través de varios pasos para poder quitar los tumores dentro de la glándula hipófisis. Tenemos una fase nasal por el endoscopio, tenemos una fase en la cual nosotros quitamos el tumor en el esfenoides y una fase al final en la silla turca, ¿no? De la fase nasal, pues esas son imágenes del endoscopio en donde tenemos que hacer nuestro recorrido o navegar a través de los cornetes para poder llegar hasta la parte más posterior y dorsal, la parte más alta. Y una vez haciendo esa localización, poder quitar la mucosa nasal y quitar el hueso que nos abre paso hacia el seno esfenoidal, que se llama rostrum esfenoidal. Una vez que quitamos este rostrum, pues vamos a poder hacer una resección del tumor estando en el seno esfenoidal. Vamos a quitar este video porque es básicamente la secuencia del abordaje y, como les digo, una vez que localicemos dónde se encuentra el rostrum esfenoidal, vamos a poder llegar a ver esto. Esto es en donde está la S, es donde está la silla turca. La silla turca es donde se asientan todos los tumores de la hipófisis. Una vez que lleguemos a ese sitio y lo localicemos, pues vamos a quitar todo el componente de hueso para que se vea la imagen más o menos así. Eso es la glándula hipófisis con las dos arterias carótidas, con el seno cavernoso de cada lado y con el piso anterior del cráneo justo en la parte más superior. De esa forma nosotros vamos a poder quitar cualquier lesión que se encuentre ya sea en la glándula hipófisis o a sus alrededores. Pero pues como buen neurocirujano necesitamos un conocimiento detallado de la anatomía, ya que la anatomía va a ser nuestro paso y nuestro conocimiento para darle seguridad al paciente a la hora de quitar el tumor. Ahora en un paciente vamos a terminar viendo esto. Ya eso es un paciente en vivo. Vemos cómo se encuentra el piso de la silla turca ensanchado y vemos cómo el tumor pues hace que esa silla turca pues se vea más grande de lo normal. Una vez que quitamos el hueso, vamos a poder ver eso, vamos a poder ver todos los componentes alrededor de la glándula para podernos abrir paso en esos corredores quirúrgicos y quitar el tumor. Ahora, en vivo, pues ya vemos que está la silla turca, vemos a través de un aparato que se llama neuronavegador donde nos encontramos en la cabeza, empezamos con equipo especializado a remover el hueso de forma bastante cuidadosa hasta que podamos ver todo el componente de la silla turca, abrir la dura madre, que es una de las capas de las meninges, y poder quitar el tumor. Ahora, este es un paciente con un tumor más complejo que cualquier tipo de adenoma de hipófisis. Es un tumor que se llama craniofaringioma, en el cual nosotros, al no tener un acceso directo, porque se encuentra justo arriba de la glándula hipófisis, tenemos que llegar a la glándula hipófisis, hacerla a un lado y poder quitar el tumor. Cuando nosotros hacemos este tipo de cirugías, pues quitamos todo el hueso posible para poder localizar todas las estructuras, ver que la silla turca se encuentra en la parte de abajo, empezar a abrir todas las estructuras, ver dónde se encuentra la glándula hipófisis, que se encuentra ahí abajo, ver dónde se encuentra el tumor y la vía visual, que es el quiasma óptico en la parte de arriba, mover y cortar la glándula hipófisis, pues por un lado obviamente para que quede un cierto remanente con función de la endógena, y una vez que podemos localizar el tumor, poder estarlo resecando. Ahora, para resecar el tumor, pues nosotros tenemos que corroborar que estamos quitando el tumor sin llevarnos todos los nervios que se encuentran alrededor, todas las arterias que se encuentran alrededor, y poder hacerlo más limpio y seguro para el paciente. Una vez retirado el tumor podemos ver incluso las arterias que se encuentran detrás de la glándula hipófisis, la arteria basilar, el tercer ventrículo y la reconstrucción, que es otro tema, ¿no? Que tenemos que usar la fascia, que es la cubierta del músculo,
y la misma mucosa del paciente, la misma mucosa nasal, para poder hacer una reconstrucción y que el paciente no vaya a tener salida de líquido después de la cirugía. Ahora, hay algunos pacientes que el tumor envuelve la arteria carótida. En esos casos hay que tener mucho cuidado porque pueden originar sangrados bastante abruptos, y una vez con la arteria carótida localizada, que se encuentra justo donde se encuentra mi disector, podemos explorar la parte más lateral, que es el seno cavernoso. Ahora, en pacientes que tienen tumores muy grandes o que se van muy laterales, nosotros preferimos hacer un abordaje a través del cráneo. Haciendo un abordaje a través del cráneo, pues vamos a poder localizar dónde se encuentra el tumor, los nervios, y es lo primero que nos vamos a encontrar. Los brincamos y empezamos con la resección del tumor. Ahora, si el microscopio no es suficiente para hacer la resección, nosotros podemos meter el mismo endoscopio que metemos por la nariz, obviamente otro endoscopio limpio que no haya pasado por la nariz, lo metemos justo en los huequitos que estamos haciendo y pueden fijarse cómo podemos tener una visión más cercana de lo que estamos haciendo. Ahora, en ocasiones existen tumores tan grandes como este caso, que es un tumor productor de hormona del crecimiento, que tenemos que abordarlo tanto por abajo, por la nariz, como por arriba, y lo hacemos al mismo tiempo, ¿no? Hacemos con 2 equipos quirúrgicos, alguien lo aborda de forma transcraneal y otras personas lo abordan por la nariz, para nosotros poder hacer una resección completa, tanto de la parte más lateral, que se va por la cabeza, como la parte más central, que queda justo detrás de la nariz, ¿no? Y podemos llegar a hacer resecciones completas de este tipo de tumores. Si se fijan, ahí estamos trabajando justo al mismo tiempo, hay instrumentos arriba, instrumentos abajo, una es la visión del microscopio y la otra es la visión del endoscopio por la nariz, para poder hacer la resección de forma completa, porque para ayudarles a los pacientes que tienen tumores que producen hormonas hay que quitarlos todos, si no, no se pueden curar, ¿no? Existen tratamientos complementarios que en caso de que llegue a haber algún tipo de remanente, nos apoyamos con radiocirugía o nos apoyamos con algunos medicamentos hormonales que van deteniendo el crecimiento de estos tumores y la secreción de hormonas. Bueno, como conclusiones, los tumores de hipófisis requieren un diagnóstico oportuno. Generalmente el diagnóstico se hace por todos los médicos que están en urgencias o atendiendo pacientes de forma general, con un diagnóstico oportuno, y el tratamiento forma parte de un equipo multidisciplinario. No nada más es el neurocirujano, sino todo el equipo que está alrededor de él para apoyarse en el tratamiento de estos pacientes. Los datos clínicos, antes que una imagen, porque obviamente la resonancia es el estudio de elección para diagnosticar a estos pacientes, pues la clínica es la que nos va a marcar y nos va a hacer pedirle al paciente una resonancia magnética, ¿no? Y pues la cirugía endonasal es el tratamiento de elección, en mi caso la endoscopía, para la mayoría de los tumores de hipófisis, excepto los prolactinomas. ¿Listo? Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos paso a las preguntas. Doctor, por favor, ven acá. Si quieres, déjalo ahí. Ok. Bueno. Recuerden que también tenemos la opción de hacer preguntas de manera virtual para las personas que nos están viendo de manera virtual. Buenas noches, doctor, muchísimas gracias. Mi pregunta es, usted al inicio habló de las causas, nos dijo que un 4% más o menos es genético, pero no nos contó cuáles podrían ser otras causas. Por favor. Listo. En el 95% de los casos, estos tumores aparecen de forma esporádica, no se sabe la causa. En el otro 5% se relacionan a síndromes genéticos, como la neoplasia endocrino múltiple, tipo 1, tipo 4, por ejemplo. Existe una enfermedad familiar genética que genera adenomas de hipófisis también, que pueden asociarse a este 5%. Pero en el otro 95%, pues ocurren de forma esporádica y realmente no sabemos la causa.
Buenas noches. Para preguntarte, el paciente, ¿qué efectos secundarios puede llegar a tener después de la cirugía? Claro, esa es muy buena pregunta. ¿Listo? Porque depende mucho de la extensión del tumor. Yo les comento a los pacientes que una vez que llegan conmigo ya presentan cierto… si el paciente tiene manifestaciones clínicas, principalmente de la vía visual, el nervio, pues sí, obviamente el nervio óptico ya se encuentra dañado, que aunque le quitemos la compresión, puede existir una recuperación, pero no es al 100%. Entonces, eso es como al ayudarle en la descompresión y al quitar el tumor. Pero hablando que nuestro sitio principal, o al menos mi sitio principal de abordaje es por la nariz, los pacientes les preocupa mucho si no pueden volver a oler, por ejemplo, si la nariz la van a sentir tapada, y no, nada de eso, o sea, realmente todo lo que son los filetes olfatorios se encuentran más adelante de donde hacemos el abordaje. Toda la mucosa y todo el hueso que retiramos se encuentra en una zona segura para la preservación de la olfacción. En cambio, existen riesgos. Los riesgos son otra cosa, ¿no? Son otra cosa, por ejemplo, que haya salida de líquido después de la cirugía, que nosotros lo prevenimos haciendo una reconstrucción bastante minuciosa, le damos la misma importancia tanto al cierre como a la apertura y a la resección para evitar pues estas fístulas, ¿no? De líquido cefalorraquídeo por la nariz, que no solo son molestas para el paciente, sino aumentan la morbimortalidad. Pueden generar neuroinfecciones y una neuroinfección puede ser mortal para el paciente, ¿no? Entonces, todo eso lo debemos de evitar. Buenas noches, doctor. Tenía dos preguntas. La primera es, ¿el exceso de prolactina también puede ocurrir por otros motivos que no son un prolactiloma? Y la segunda sería, ¿los tumores de hipófisis pueden ser cancerígenos? Ok, listo. Pues hoy nada más vamos a responder una. No, vamos a responder las dos. Los tumores de hipófisis sí pueden ser malignos, pero es un porcentaje demasiado bajo, ¿no? Lo que antes llamamos y lo que todavía mucha gente llama los adenomas de hipófisis son benignos. Son 100% benignos, sin embargo existen algunas muy contadas que van para reporte de casos de lo raro que son, que se pueden transmitir de forma hematógena a otra parte del cuerpo, pero es muy raro, generalmente son benignos. Bueno, repito nuevamente, lo que yo les comento a mis pacientes es lo mismo, tienes un tumor benigno, pero está dentro de la cabeza. Es una bóveda cerrada en la cual uno le está metiendo, digamos que si tuviéramos un garrafón de agua, le estamos metiendo como más pelotitas, aumenta la presión dentro de la cabeza y dentro de ese garrafón. Es así como yo se los comento y pues obviamente si estamos aumentando la presión dentro de la cabeza, la hipertensión endocraniana no es para nada benigna, es maligna y puede llegar a causar la muerte en los pacientes. ¿Listo? Entonces sí se tienen que abordar pues todos los flancos en estos pacientes. Y había otra pregunta. Y la última pregunta. Doctor, felicitaciones, excelente exposición. Gracias. Como usted ve aquí en este auditorio hay una inmensa cantidad de gente que quiere incursionar en los nuevos campos de la neuropsicología. ¿Qué importancia considera usted que podría tener el acompañamiento del neuropsicólogo previo a la cirugía, durante la cirugía, post cirugía y además extensivo a los cuidadores o a la red de apoyo familiar? Es que eso es súper bueno, ¿no? O sea, afortunadamente en mi equipo contamos con un equipo de neuropsicólogos bastante buenos. Yo no estaba acostumbrado a este apoyo pre, trans y post por parte de neuropsicología, pero ayuda muchísimo tanto para calmar la tensión que existe alrededor y la ansiedad que genera tener un tumor cerebral. Yo tengo el apoyo de una neuropsicóloga en todos mis pacientes de tumores cerebrales, no nada más adenomas de hipófisis. Desde antes de la cirugía, ella está en el transfer, al momento de que la pasan a quirófano, antes de dormirla, está con los pacientes. A lo mejor puede sonar como muy invasivo, pero eso era mi percepción al principio. Ya después ya lo veo como algo muy natural y realmente
el apoyo de neuropsicología en todo este ambiente perioperatorio de todos los pacientes neuroquirúrgicos es excelente. O sea, le ayuda mucho tanto al paciente como a la familia a mejorar su percepción de lo que es tener un tumor en la cabeza. Porque a nadie nos gustaría que nos dijera, ¿sabe qué? De buenas a primeras, usted tiene un tumor en la cabeza, entonces eso genera muchísima ansiedad. Y a veces a nosotros como especialistas se nos olvida eso. Entonces, si no perdemos de vista toda esta ansiedad y todo este tema neuropsicológico que envuelve al paciente, pues sí, estamos perdidos. Además de que las hormonas están muy relacionadas con toda la cuestión de las emociones y con todas las conexiones bioquímicas que tenemos. Entonces, sí es bien importante tanto el apoyo neuropsicológico como la comprensión bioquímica de todo este fenómeno, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, el día de hoy se rifarán 3 ebooks al final del Congreso otorgados por la Editorial Médica Panamericana. A continuación, seguiremos con la ponencia sobre afasia progresiva primaria, variante semántica de la emergencia del síntoma al factor predictor de la demencia. Reporte de caso clínico. La afasia progresiva primaria es un síndrome clínico de carácter neurodegenerativo, localizándose primordialmente en las redes cerebrales implicadas en el lenguaje. Como tal, en la variable semántica se produce un daño en la región temporal anterior de forma bilateral en el hemisferio izquierdo, presentando dificultades en la comprensión de palabras y en su dominio. Sin embargo, la emisión del lenguaje es fluida. De esto nos hablará el doctor Carlos Alberto Hurtado González, psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Educación y Desarrollo Humano, magíster en Neuropsicología Clínica de la Universidad Salamanca en España, doctor en Neuropsicología Clínica de la Universidad Salamanca, España, con una línea de investigación en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, tumores cerebrales como el oligobastoma cerebral de grado 4 de malignidad, diferentes tipos de epilepsia y manejo de patologías neuropsiquiátricas. Profesor, doctor, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa, profesor, doctor, investigador de la Facultad de Medicina y Especialidad de Psiquiatría de la Universidad Libre, investigador de la Maestría en Neurorehabilitación de la Universidad Manuela Beltrán, investigador adjunto del Instituto de Salud Carlos III Madrid, España, tesis doctoral summa cum laude. Un aplauso, por favor. Hola, buenas noches. A esto yo le llamo ansiedad situacional. Bueno, los que están trabajando conmigo saben a qué me refiero perfectamente. Bueno, a mí me convoca hoy precisamente a hablarles sobre un reporte de caso de afasia progresiva primaria, un caso clínico que precisamente tenemos en Buenaventura y que básicamente tiene una incidencia y una prevalencia muy baja a nivel mundial. Es súper raro, rarísimo que precisamente en Colombia o en Sudamérica se presenten este tipo de casos. En Buenaventura está pasando algo muy curioso porque se presentan casos de PSP, parálisis supranuclear progresiva o algún tipo de ataxia cerebelosa SK17, que fue lo que sustentó esta semana la doctora Lucy, la neuróloga, o Carlos, que sustentó ayer precisamente todo lo relacionado con ese SK17. En ese número de pacientes o en consulta que estamos atendiendo también se presentan algún tipo de pacientes con problemas de lenguaje y pacientes que son relativamente jóvenes, con una edad media entre 50 y 60 años, donde el primer signo que manifiestan esos pacientes es el deterioro progresivo, de manera lenta, pero progresivo en el lenguaje o en el habla. Hoy les voy a hablar de ese caso, vamos a hacer una pequeña introducción y miremos a ver qué es lo que nos convoca.
Primero, a modo de introducción, mis estudiantes, tanto de pregrado y posgrado que han trabajado conmigo, saben que yo siempre tiendo a hacer una introducción de neurociencias o una introducción antes de mis clases. Esa introducción, hoy básicamente no la quiero centrar en el campo de la neuro. Hoy la quiero centrar más que todo en el campo del agradecimiento. En el agradecimiento a alguien que precisamente hace parte de nuestra formación, y es el profesor Rodrigo Solís. Como ustedes muy bien lo saben, yo soy egresado de esta universidad, de nuestra facultad. Cuando yo estaba en la universidad, Rodrigo, sí, llegó en 2 momentos a la facultad. En esos 2 momentos prácticamente yo ya había visto los cursos o los seminarios, yo siempre le digo a él, gracias a Dios. Afortunadamente no vi clase contigo, pero no, mentiras, no tuve la fortuna de estar con él en sus seminarios de psicoanálisis. Básicamente con Rodrigo, cuando ya yo me fui a estudiar y Rodrigo siguió en la universidad, regreso yo al país, Rodrigo y yo nos encontramos acá junto con Paulita y básicamente los 3 hicimos un equipo y nos hemos hecho prácticamente muy amigos. Con Rodrigo tenemos una sana costumbre de tomarnos un café y de debatir precisamente temas de neurociencias. Uno de tantos fue un post que yo coloqué estos días en mis redes sociales y él me dice, Carlitos, ¿tú cómo ves la dinámica de la personalidad freudiana? Entonces él me dice, el yo opera bajo el principio de la realidad, el superyo opera bajo el principio de la norma y el ello opera bajo el principio del placer. ¿Tú cómo lo ves desde las neurociencias? Entonces le digo yo, el yo como tal, que ya son los datos encontrados en Inglaterra, en Londres, han manifestado que el yo es la corteza prefrontal, porque básicamente se centra en la conducta y en el contexto inmediato, es toda la corteza prefrontal o la corteza dorsolateral. El superyo, en este caso que opera bajo el principio de la norma desde el psicoanálisis, en el campo de las neurociencias, básicamente es giro orbitario inferior, dividido en 3 porciones, orbitario, triangular y opercular, que tiene que ver con los lineamientos sociales establecidos o el respeto por la norma. Y me dice él, abro comillas, y el placer, y le digo yo, amígdala pura, papi. ¿Sí? Es el lóbulo temporal, tanto izquierdo como derecho, es bilateral. ¿Sí? Entonces yo le decía, ¿tú sabes a qué me refiero? ¿Vale? Entonces, que este sea el espacio, el momento para agradecerle a alguien que tiene una trayectoria, tanto académica, ¿sí? Es muy educativo, pero también que es una persona que se centra en lo sencillo, en lo cotidiano y en el respeto por el otro. Un aplauso para el profesor Rodrigo Solís, por favor. Muy bien, seguido a ello, hay una frase que he acuñado y es, el cerebro te juega malas, pero también buenas pasadas, ¿correcto? Y yo siempre lo digo en mis clases de neuro. El cerebro se adapta a cualquier tipo de situación o a cualquier tipo de contexto inmediato, pero agreguémosle algo. El hígado, tengo entendido que es el único órgano que se regenera, pero el corazón se adapta a la situación que le muestra el cerebro, ¿correcto? Comenzamos. Mi tema es afasia progresiva primaria, variante semántica, de la emergencia del síntoma al factor predictor de demencia, reporte de caso. Vamos a ver este vídeo, es una paciente de 53 años, supremamente joven, que básicamente comenzó a perder el lenguaje de manera lenta y progresiva. Dale play, por favor. María Cecilia es una paciente, María Cecilia, hola. María Cecilia, repite conmigo. Eso es lo que llamamos interferencia neurocognitiva en neuro, ¿no? B, ba, bo. B, ba, bo. Repite. Ponlo desde el principio, por favor. Está verde. Repite, el pasto está verde. El pasto está verde. ¿No lo puedes devolver? O sea, se puede apreciar que en lo posible es una afasia progresiva primaria asociado a una demencia de carácter semántico. Bueno, lo que pueden observar, se le pide a la paciente que repita B, ba, bo. O también podemos decir B, P, D, que son los precisamente subapartados de la DRS, de Mental Retention Skills, que permite precisamente valorar todo el apartado o todo el dominio del lenguaje. En este caso, todo lo que es el proceso semántico. La paciente no logra hacerlo, pero la paciente logra comprender ciertos aspectos. O sea que ahí comenzamos a ver que hay un problema en la producción del lenguaje, pero que no hay una alteración total en la comprensión del lenguaje como tal. ¿Sí me comprenden? Ahora, luego le digo, repite conmigo, el pasto está verde. Entonces,
se encuentra que la paciente no tiene, ¿sí?, o tiene esa alteración para poder producir el lenguaje, tiene un problema netamente articulador. Lo que necesitamos saber es dónde está ese problema articulatorio, ¿correcto? Cuando hablamos de demencia frontotemporal, porque para hablar de afasia progresiva primaria, obligatoriamente tenemos que hablar de demencia frontotemporal. La DFT básicamente es una patología neuropsiquiátrica, pero también es una patología neurodegenerativa que abarca un espectro o un fenotipo clínico de diferentes variantes. Entre ellos está la variante conductual o comportamental, la variable del lenguaje locopénica, la afasia progresiva primaria semántica o la afasia progresiva no fluente o no agramatical. También se puede encontrar la degeneración corticobasal, la demencia precisamente por parálisis supranuclear progresiva y otras patologías de carácter neurodegenerativo. Cuando hablamos de demencia frontotemporal, estamos hablando que precisamente afecta el comportamiento. Los pacientes con DFT tienden a presentar alteraciones en su comportamiento o en su conducta, es lo que conocemos en la clínica neurológica como comportamiento motor aberrante, delirios, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alteraciones neuroconductuales como la depresión, ansiedad y apatía. El lenguaje, que es lo que nos convoca en este momento en esta presentación, y es que el paciente comienza a presentar un deterioro lento pero progresivo en su fluidez verbal. Cuando tú vas a hablar con un paciente que tiene una afasia progresiva primaria, tú le dices a él, quiero que me diga, hasta que yo te lo pida, todas las palabras que comiencen por la letra S. Por ejemplo, solo, señor, sapo, ya no valen esas. El paciente entiende y comprende la orden que tú le has dado. Le das un minuto. Si la puntuación es mayor o igual a 14, hay una buena fluidez verbal. Te está mostrando a ti que tiene una buena conexión frontal y subcortical y a la vez temporal, que es donde se conecta el área de Broca con el lóbulo temporal por medio de un fascículo que se conoce como fascículum cinatus, que ahora vamos a hablar de él. Control ejecutivo, o en otras palabras, funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, organización, dirección y control de la conducta inmediata. Y síntomas motores porque muchos de los pacientes cursan con problemas de carácter motor y el asunto es que se suele solapar con otro tipo de patologías y a veces para la clínica es muy difícil porque se solapan a la vez. Entonces nos comenzamos a preguntar, si el paciente tiene una desorientación en tiempo, lugar y espacio, puede estar relacionado con una DFT o con una demencia por cuerpos de Levy o con una demencia tipo Alzheimer, ¿correcto? Entonces la valoración tiene que ser muy detallada, muy sistémica, con el objetivo de que el margen de error disminuya y aumente la probabilidad de un diagnóstico totalmente certero. ¿Qué le he dicho a ustedes en clases mías? Diagnósticos diferenciales para poder llegar a un diagnóstico objetivo, evaluación, diagnósticos diferenciales, diagnóstico objetivo para establecer una excelente intervención. Ahora, cuando hablamos del fascículum cinatus tenemos que hablar de fibras. En el cerebro hay varios tipos de fibras, que son las fibras nerviosas o las fibras cerebrales. Las fibras como tal son fibras nerviosas mielínicas de diferente diámetro que están sostenidos por la neuroglía y se pueden dividir en tres grupos. Están las fibras comisurales, donde está el cuerpo calloso, que es la fibra comisural más grande que tenemos, el fornis, que está relacionado con el tracto de fibras en el hipocampo, pero también con la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Ahora, tenemos las fibras de proyección y las fibras de asociación. Las fibras de asociación se dividen en fibras cortas y fibras largas. Entre las fibras largas tenemos el fascículum cinatus o uncinado, el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo perpendicular, el fascículo del cíngulo y el fascículo arcuato o el fascículo arqueado. Lo que les voy a señalar acá, todo esto es el polo anterior del lóbulo temporal. Y tenemos toda la conexión del fascículo uncinatu que conecta toda el área de Broca con el lóbulo temporal. Ese fascículo uncinatus está relacionado con el lenguaje, pero también está asociado con patrones de desinhibición. Una alteración, una lesión en el fascículo uncinatus va a generar en el paciente un trastorno por desinhibición, que es una patología neuropsiquiátrica que se caracteriza porque el paciente no respeta lineamientos sociales establecidos. En otras palabras, el paciente es muy imprudente, ¿correcto? Está el fascículo longitudinal superior, que es el fascículo más largo que tenemos junto con el fascículo del cíngulo. Dentro de ese fascículo longitudinal superior hay otro fascículo mucho más pequeño, es el fascículo arcuato o el fascículo arqueado. Una lesión en el fascículo arcuato o arqueado va a generar una afasia de conducción, y en este caso estamos hablando de afasia progresiva primaria.
En el año 1892, Pick, neurólogo checo, fue el primero que proporcionó la primera descripción en una paciente precisamente con pérdida del lenguaje de manera lenta y progresiva, y encontró que el lóbulo que estaba más afectado era el polo anterior del lóbulo temporal. Se han encontrado pacientes con alteraciones en la afasia progresiva primaria en el lóbulo temporal derecho, pero ese lóbulo temporal derecho está asociado más que todo a problemas de carácter conductual y lóbulo temporal izquierdo a problemas de carácter a nivel de lenguaje, en este caso de denominación. Centrándonos en las funciones ejecutivas, que es lo que más se suele afectar en la demencia frontotemporal, tenemos que las funciones ejecutivas tienen que ver con la planificación, la organización, la dirección y el control de la conducta inmediata. Si se alteran las funciones ejecutivas, básicamente se altera todo. El lóbulo frontal prácticamente es el director de la orquesta. El lóbulo frontal básicamente genera o controla todo lo que tiene que ver con la personalidad, la conducta o el comportamiento, pero también toda la parte emotiva. Una lesión en el lóbulo frontal suele generar diferentes patologías neuropsiquiátricas como el trastorno por desinhibición o la corteza, síndrome dorsolateral, también conocido como síndrome disejecutivo. Las funciones ejecutivas también están compuestas por componentes de carácter cognitivo y emocional, entre ellos porque un paciente presenta una sintomatología depresiva, una sintomatología ansiosa o una sintomatología de carácter apático. Lo decíamos esta semana precisamente en el Congreso, que cuando se presenta un paciente con depresión o apatía no sabemos en realidad cuál se está presentando más, porque es que se solapan o se presentan al mismo tiempo. Por eso hay que establecer el correlato neuroanatómico entre estas dos entidades. Si es un paciente depresivo, está comprometida la corteza prefrontal, y si es un paciente apático, que se da más que todo en adultos mayores, está comprometido los núcleos de la base. Es un paciente que ni siquiera se va a levantar de la cama. Sin embargo, los datos obtenidos por diferentes investigaciones han encontrado la corteza prefrontal que también está asociada o relacionada precisamente con el lóbulo frontal o la corteza dorsolateral. El objetivo que tengo para esta presentación es identificar el patrón neuropsicológico asociado a una paciente con diagnóstico de afasia progresiva primaria. Entonces vamos a mirar esto, por favor. Dale play, por favor. María Cecilia, hola, ¿qué tal estás? Nos volvemos a ver, ¿no? Me encanta volver a verte. Sí. Después de que 2 meses aproximadamente que no venía acá a Buenaventura. María Cecilia, repite conmigo, por favor. 1-7. Repite, 1-7. Repite, 1-7. 6-3. 5-8-2. 6-9-4. Bien. Ustedes aquí pueden observar que la paciente comprende la orden, pero no puede ejecutarla como tal. Entonces ya es un signo que nos da a nosotros precisamente una aproximación al diagnóstico. Ahora, en los ejercicios de la parte ejecutiva está todo lo que tiene que ver con la planificación motora. Siempre lo he dicho, o los datos obtenidos por diferentes investigaciones han encontrado que de la cisura central o de Rolando hacia adelante tiene un componente motor, lóbulo frontal, y de la cisura central o de Rolando hacia atrás tiene un componente sensitivo. Sin embargo, hay varias investigaciones que han detallado que pacientes con lesiones en el lóbulo parietal tienen problemas de carácter motor como una apraxia constructiva o la apraxia del vestir, y hacia adelante en el lóbulo frontal van a tener problemas también de carácter sensitivo. Miremos esto. Dale play, por favor. Vamos con las manos, vamos acá, vamos acá. Vamos a hacer esto, puño, vamos, vamos, mira lo que estoy haciendo con las manos, puño, sí, ve, acá, ve, vamos acá, puño, canto, palma, otra vez, puño, canto, palma, nuevamente, vamos, vamos, cierra la mano, a ver, puño, canto, palma. Vamos, hazlo. Muy bien. Perfecto. Básicamente el puño, canto, palma tiene una conexión netamente frontal, subcortical. Cuando la paciente no puede ejecutar ese tipo de tarea, te está mostrando que hay un compromiso en el lóbulo frontal, que básicamente hay un deterioro precisamente que está asociado clínica y funcionalmente a una atrofia córtico-subcortical, y que dependiendo de la clínica del paciente se puede diagnosticar con un cuadro o no de demencia. Vamos con las manos. Ahora, el caso como tal, el diseño que estamos utilizando para este reporte de caso, porque lo estamos trabajando para publicarlo y enviarlo en la revista científica,
Es transeccional descriptivo porque lo estamos trabajando en un momento dado. La participante es una paciente de 53 años que inicia con pérdida lenta del lenguaje y comportamiento motor aberrante de leve a moderado. ¿Por qué comportamiento motor aberrante de leve a moderado? Porque cuando la paciente presenta un problema en el lenguaje, la paciente de manera inmediata no va a presentar problemas de comportamiento o no va a ser concomitante. Pero a medida que va pasando el tiempo, los datos obtenidos específicamente por Ousovnit han manifestado que 2-3 años posterior al deterioro en el lenguaje, el paciente va a presentar problemas de carácter conductual o comportamiento motor aberrante. En este caso, comienza a lesionarse o a presentarse una disfunción cerebral en el lóbulo temporal derecho. La paciente cursa con un cuadro clínico mixto de depresión y ansiedad generalizada severa, donde inicialmente se infería un diagnóstico de parkinsonismo secundario y básicamente tiene problemas para conciliar el sueño, llanto recurrente y por momentos episodios de desinhibición. En el examen físico la paciente presenta braipsiquia clínica, incapacidad para nominar o denominar objetos y comprensión de algunas palabras, que eso ya lo acaban de ver ustedes en los vídeos. Ahora miremos en los estudios de neuroimagen. Si observamos acá, en esta visión superior, básicamente miren estos surcos. Hay un ensanchamiento de los surcos cerebrales y una reducción volumétrica de toda la masa encefálica que no es propio para la edad de la paciente. Es normal que a medida que vaya pasando el tiempo tengamos un proceso de carácter involutivo y como tal los surcos se vayan ensanchando, pero para la edad que tiene la paciente no es oportuno que tenga estos surcos tan ensanchados. En este corte prefrontal, que es muy anterior, miren, la afectación de todo el giro frontal superior, medio e inferior, y hay una reducción precisamente en ese corte prefrontal anterior. Acá, en este corte sagital medio, miren la abertura de la fisura callosomarginal y la atrofia que tiene a nivel frontal. Y acá, en este corte coronal, ambos, hay una afectación de todo el polo anterior del lóbulo temporal, que es uno de los criterios clínicos para poder diagnosticar una afasia progresiva primaria. Las pruebas que se aplicaron. Primero, ese es el Mini-Mental, que ahora les vamos a contar una experiencia que tuvimos con esta prueba en el grupo de investigación. El MoCA, que básicamente es una prueba mucho más específica para poder denotar los déficits frontales que tiene el paciente. El test de retención de dígitos de la escala de Wechsler, que ustedes lo vieron muy bien, la paciente comprende, pero la paciente no ejecuta. La escala de depresión de Yesavage, que en este caso me apoyé mucho de la familiar para que pudiese responder por la paciente. La escala de ansiedad de Hamilton, la historia o una escala de memoria, la historia de Baco, que permite medir la memoria a nivel inmediato y diferido. El test del reloj, ¿será que podemos apagar la luz un momento para que puedan observar ellos la prueba que hizo la paciente? Miren, esta es la prueba del reloj a la copia. Se le pasa la copia del reloj y le pido a la paciente que lo dibuje. Miren, aquí ¿qué podemos denotar? Hay una alteración visoespacial, visoconstructiva y hay un problema también de funcionamiento ejecutivo. ¿Qué te lleva a inferir o a pensar que el deterioro neurológico que tiene esta paciente a nivel frontal y a nivel parietal es bastante marcado? Y acá, miren a la orden. Quiero que me dibujes por favor un reloj grande, redondo, con todos sus números y manecillas que marque las 11:10. Miren lo que tenemos acá. Prácticamente con estas pruebas, junto con la clínica de la paciente, podemos inferir que está presentando una demencia, ¿correcto? Ahora, esta es la FAB, que básicamente es una batería frontal donde tiene una puntuación total de 18. Una puntuación menor, por debajo de 13 puntos, es un indicador de demencia. Acá el NPI, que es el inventario neuropsiquiátrico, básicamente lo que corroboró la familiar es que la paciente tiende a presentar ciertos delirios, alucinaciones, depresión, ansiedad y apatía. Y esta es la escala o el índice de Bartel, que básicamente la paciente es totalmente dependiente. Se le aplicó el test de Boston, que es una prueba específica para la afasia, y la paciente no pudo responder a ninguno de estos estímulos. El procedimiento. Básicamente lo primero que se hizo fue entrevista del conocimiento con la familiar, en este caso, la revisión de la historia clínica, la evaluación neuropsicológica,
el informe, que ese lo tenemos nosotros en el grupo de investigación, y el plan funcional de neurorehabilitación. Los aspectos éticos, básicamente se le comentó a la familiar que estamos trabajando bajo la Declaración de Helsinki, la Declaración de Berna y la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, cuando hacemos trabajos de experimentación con humanos. O sea, en ningún momento los datos acá en el artículo van a ser divulgados en la revista, sino que vamos a trabajar con seudónimos y que precisamente se va a respetar la integridad de la paciente. Los diagnósticos diferenciales, inicialmente se pensó que era una enfermedad de Alzheimer, posterior demencia por cuerpos de Levy y comenzar a identificar qué variantes de demencia frontotemporal era. Ya sabíamos que era una DFT, demencia frontotemporal. Ahora, ¿cuál era la variante de la demencia frontotemporal? Era una afasia progresiva primaria, temporal izquierda, porque presenta anomia, la incapacidad que tiene el paciente o que tiene el sujeto para denominar objetos. Déficit de comprensión, en palabras sueltas, que lo vieron muy bien en los vídeos. Los criterios diagnósticos, primero eso, una dificultad en la denominación, una dificultad en la comprensión y en las técnicas de neuroimagen, afectación en el lóbulo temporal izquierdo, especialmente en todo el polo anterior de este lóbulo. Acá, básicamente en este estudio, muestran que todas las variantes de la patología, o en este caso de la demencia frontotemporal, se solapan o se presentan al mismo tiempo, son concomitantes. Por eso tenemos que ser muy ordenados, muy sistemáticos en el momento de evaluar a un paciente con este tipo de patología y definir el diagnóstico. El plan de neurorehabilitación, bueno, básicamente no es nada alentador, es complicado, básicamente se utilizan técnicas de modificación de conducta, técnicas farmacológicas no autorizadas todavía por la FDA, se utilizan los inhibidores de la acetilcolinesterasa, aunque se ha encontrado que estos inhibidores no hacen mucho, ¿sí?, con los problemas conductuales y menos con los problemas de carácter cognitivo. La memantina, y lo que se ha encontrado hasta ahora es que los inhibidores de la serotonina, ¿sí?, regulan al paciente, pero se quedan cortos con el funcionamiento neurocognitivo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ahora, como para ir cerrando mi intervención, lo que hemos hecho en el año, en el grupo de investigación, en la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa, la Facultad de Medicina y la especialidad de Psiquiatría, es que hemos tenido un nivel de producción que es bastante precisamente proactivo para nuestro grupo. Hemos recibido que nos han aceptado un paper en la revista Karger, Case Report in Neurology de Suiza, que dentro de pocos días va a salir publicado. Esta semana también recibimos la noticia que nos van a aceptar, o nos aceptaron, perdón, la publicación de un capítulo del libro en la Universidad de Chimborazo, en Ecuador. Y esta semana, aquí me voy a detener un momento hablando del Mini-Mental, Hindawi. Hindawi es una de las editoriales muy prestigiosas o más prestigiosas a nivel mundial, a nivel de publicación científica, pero también es una de las más complicadas, precisamente por eso. Tiene una tasa de aceptación del 14%. Tú envías un artículo y ellos se dan el lujo de rechazarlo, ¿correcto? Nosotros enviamos un paper en febrero de este año, ¿sí? Hubo bastantes problemas administrativos por parte de ellos hasta que encontraron un revisor que pudiese revisar precisamente eso, nuestro trabajo. Lo hizo y a los revisores les gustó este artículo, pero pasó algo. Nosotros pensábamos que sí lo iban a publicar, que lo iban a aceptar. Estábamos esperando la noticia cuando días después me llega un correo donde me dicen: doctor Hurtado, usted está aplicando el Mini-Mental en su artículo. Necesitamos ver que usted tenga los derechos de autor para aplicar el Mini-Mental. Yo digo, pero, o sea, más de tantos años yo aplicando el Mini-Mental y es la primera vez que a mí me dicen tiene que pagar por los derechos de autor. Entonces uno se va asustando, derechos de autor, plagio, todo eso, ¿sí me entienden? Uno comienza a pensar muchas cosas, pero después dije, son americanos. Entonces estos son como medio complicados en ese aspecto. Yo les escribí a ellos, apliqué el Mini-Mental, no tengo esos derechos, pero apliqué el MoCA. ¿Te sirve? Perfecto, los derechos del MoCA. Entonces les escribí, bueno, me preguntaron por la formación, le digo, sí, PhD, la Universidad de Salamanca. Doctor Hurtado, envíenos la carta laboral. Le enviamos la carta laboral junto con Sebastián, mi auxiliar de investigación. Lo enviamos. Doctor Hurtado tiene que hacer el curso para aplicar el MoCA. Entonces, Sebastián, hazlo tú con mis credenciales. ¿Sí? Sebastián lo hizo y se volvió muy experto para aplicar el MoCA, ¿ya?
Entonces, ya con base a esto, hemos recibido noticias esta semana, eso fue el miércoles a las 11 de la noche saliendo de acá, donde recibía este correo, donde decían que el artículo es aceptado para publicación científica, ¿vale? Gracias. Vale la pena resaltar que este artículo de investigación se ha trabajado en conjunto con la doctora Lucy Ortega Bolaños del Instituto Neurológico del Pacífico, el doctor Carlos Clavijo del mismo instituto, el doctor Armando Lucumí de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre y otros especialistas, y mi grupo de investigación de Seminec. Quiero terminar con lo siguiente. En la Facultad de Psicología se está trabajando arduamente precisamente para que ustedes como estudiantes tengan una formación ardua, continua, experimental. Y en este momento, junto con la decana, Paola y el equipo de investigación, estamos trabajando para que dentro de poco tiempo presentemos el protocolo de nuestra primera maestría en neuropsicología clínica experimental y avanzada aquí en la Universidad Cooperativa sede Cali, ¿vale? Lo voy a explicar por partes. ¿Por qué clínica? Porque lo queremos hacer desde la parte clínica, funcional, toda la parte de la evaluación y el diagnóstico. Experimental, ¿por qué? Porque queremos agregar algo que no está en Colombia y menos en Sudamérica, hacer experimentos con ratas Wistar, pero desde la neuropsicología y aplicarlo en pacientes con patologías de carácter neurodegenerativo. Y avanzados porque vamos a estar a la vanguardia y en la actualidad con otros países que manejan las neurociencias de carácter conductual. Para terminar, una frase de Miguel de Cervantes en el Quijote dice: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Cervantes en medio de, llamémoslo así, en medio de su delirio esquizoide, de su esquizotipia bella que tiene en su obra, nos enseña que el tiempo precisamente nos ayuda a marcar la pauta, a marcar la asertividad y a generar la estrategia frente al problema que estamos teniendo en ese momento, y eso aplica para todo, ¿correcto? Ahí ven la foto de Jorge, en este momento Jorge y su familia están conectados vía streaming y quiero darle un saludo a él, es paciente mío, lleva 1 año en neurorehabilitación funcional conmigo, hace 15 días le hicieron la DBAs, estimulación cerebral profunda, porque tiene un diagnóstico de Parkinson. Jorge ya salió de la UCI, ya está en su casa y Jorge tiene un buen pronóstico, un aplauso para él, por favor. No siendo más, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Abrimos paso a las preguntas. Bueno, primero antes de hacer la pregunta, algo que me ha parecido muy interesante de todo el Congreso es la importancia y la relevancia que se le ha dado a trabajar conjuntamente con los otros profesionales. Es decir, que la salud mental o directamente los neuro no es solamente de los psicólogos, sino también de la parte de todos los profesionales que aportan y que son funcionales en el proceso, es decir, profesores, médicos, fisioterapeutas, correcto, todo aquel que aporta en el bienestar psicosocial de las personas es importante y no solamente está, digamos que el poder o todas las capacidades neurocognitivas en el psicólogo, sino que también es importante todo ese trabajo que se puede hacer conjunto porque es un trabajo en equipo, para que realmente la salud mental y todo funcione adecuadamente como deseamos, debe ser un trabajo en equipo para que sea funcional y que también no sea efímero, sino que realmente sea a largo plazo. Y en cuanto a la pregunta, digamos que específicamente sobre la patología, sabemos de que la afasia progresiva primaria es un síndrome neurológico el cual afecta la comunicación, es decir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje y también el habla. Se presenta directamente por lo que es la atrofia en ciertas secciones de los lóbulos, principalmente del lado izquierdo, que es lo que tiene que ver con lo motor y lo del habla, ¿cierto? Trayendo a colección la información pasada, se quiere decir que la identificación de un déficit en las funciones ejecutivas, que son las funciones mentales complejas, puede ser un predictor para identificar lo que puede ser una enfermedad neurodegenerativa. Vaya pregunta, muchas gracias, Jordan. Bueno, primero tu aporte es un trabajo multidisciplinario que tiene un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso es lo que hacemos, ¿vale? Lo segundo, respondiendo a tu pregunta, cuando hay un déficit en las funciones ejecutivas, básicamente en el lóbulo frontal o en la corteza dorsolateral,
en algunos de sus componentes, el déficit de las funciones ejecutivas se convierte en un factor predictor para diagnosticar demencia. Lo que decíamos ahora, el lóbulo frontal es el director de la orquesta. Si se lesiona el lóbulo frontal, va a haber un problema conductual, va a haber un problema emocional, va a haber un problema de carácter motor y va a haber un problema también de carácter conceptual. Las funciones ejecutivas básicamente son todo el cerebro, pero básicamente el lóbulo frontal, al presentarse ese déficit, se vuelve un predictor o generador de demencia más adelante. Por eso, en algún momento en clase lo hemos comentado, en algunos seminarios, un paciente con una edad mayor o igual a 65 o 70 años que presenta un cuadro depresivo y no tiene motivo alguno. ¿Por qué presenta un cuadro depresivo? Porque hay una alteración prefrontal, hay una alteración dorsolateral. Entonces, ¿qué está pasando con ese paciente? Y muchos de los pacientes con Alzheimer o con Parkinson, antes de la fase motora, presentan cuadros depresivos asociados a un déficit en las funciones ejecutivas. Y son pacientes específicamente o especialmente pacientes con Alzheimer que tiempo después generan demencia tipo Alzheimer por el déficit en las funciones ejecutivas. Profe, buenas noches. Alejandro. Bueno, fuera de lo que sabemos de la salud, sabemos que prácticamente estamos para ayudar, porque creo que en el grupo de investigación tenemos en cuenta que las diferentes patologías son dañinas para todos los seres humanos y la mayor satisfacción que podemos tener a los pacientes, la mejoría de ellos, creo que durante el recorrido es lo mejor que le puede pasar a un paciente y la satisfacción de que hacemos las cosas bien y que usted también ha hecho las cosas bien. Mi pregunta es, ¿usted qué se lleva de todo esto? Es una pregunta más bien muy subjetiva para mí, ¿no? Sí, sí. Bueno, la satisfacción que yo me llevo es la evolución del paciente. Por ejemplo, Jorge cuando llegó la primera vez a mi consulta era remitido por el neurocirujano y el neurocirujano me dice, Carlos, yo necesito saber si el paciente es apto para la DBAs. Me dijo, listo, yo lo valoro. Cuando yo lo valoro, a Jorge le fue pésimo, le fue mal y yo le expliqué a Jorge, uno de los criterios de la DBS, de la DBAs, de la estimulación cerebral profunda es pasar por la evaluación neuropsicológica. Si te va bien conmigo, de parte mía, yo te coloco en el informe que te doy el aval para la cirugía. Pero si te va mal conmigo en las pruebas, créeme que no voy a colocar lo contrario, coloco que no eres apto y le fue mal. Entonces él me decía, pero es que yo quiero hacerme la cirugía. Entonces yo le decía, te lo pongo de esta manera y la esposa estaba con él. ¿Sí? Yo le decía, si yo te doy el aval en ese momento para que te hagan la cirugía y no eres apto, dentro de 6 meses o máximo un año, puedes estar demenciado. Y le digo yo a la esposa, Sandra, ¿tú vas a querer cambiarle la ropa, bañarlo, lo que le queda de por vida? ¿Pasar por eso sabiendo que hay otras posibilidades? Dijo no, y Jorge también dijo no. Vamos a trabajar fuertemente en un proceso de neurorehabilitación funcional, organizamos el protocolo, establecí las líneas de acción desde la parte neuroconductual, depresión, ansiedad y apatía, pasando por los déficits neurocognitivos que tenía en atención, memoria, funcionamiento visoespacial, visoconstructivo y terminando por aspectos neuropsiquiátricos y funcionales a nivel de independencia. A septiembre de hoy, de este año precisamente, Jorge estaba muy funcional, muy independiente. El doctor Arango me llama y me dice, ¿cómo lo ves? Para mí estaba apto para la cirugía. Jorge ahora ya está en su casa. ¿Sí? Obviamente la DBAs es un paliativo, correcto, contrarresta todas las fluctuaciones o los problemas cardinales motores que tiene el Parkinson, pero logra así mejorar la calidad de vida en el paciente. ¿Cuál es la satisfacción mía? La evolución que tiene el paciente, no la involución. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación, unas palabras del doctor y director Juan Carlos Flores Britica de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Cali. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches. En el cierre de nuestro primer Congreso Internacional de Neurología, Neuropsiquiatría, Neurocirugía y Neuropsicología Clínica Funcional y Avanzada, les doy a todos un afectuoso saludo de gratitud en nombre de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia.
con nuestro sincero deseo porque todos estén gozando de magnífica salud emocional, mental y física. Especiales agradecimientos a nuestros invitados internacionales por su significativa participación, a quienes nos acompañaron físicamente, los doctores Sergio Herrera de Costa Rica y Christopher Valencia de México, y a quienes participaron de manera virtual, los doctores Manuel Cañas de España, Beatriz Lucumides de Canadá y Valentina Herrera desde Brasil, ella egresada nuestra del pregrado en Psicología. También gracias a las entidades patrocinadoras del Congreso, el Instituto Neurológico del Pacífico, la Cooperativa Comeva, la Editorial Panamericana y la Editorial Wolters Kluwer. Por supuesto, un inmenso reconocimiento a los principales líderes del Congreso, a quienes con su entusiasmo y esfuerzo lo hicieron posible. A la decana de Psicología, nuestra doctora Carolina Victoria Orama, mil gracias Carolina. A nuestros profesores Carlos Alberto Hurtado González, orgullo de nuestra alma mater. A nuestra doctora Paola Andrea Gutiérrez Lenis, mil gracias Paola, que ellos lideraron y gestionaron todos los aspectos teóricos y logísticos del Congreso y de los eventos previos que fueron base para este gran evento. A los estudiantes del Semillero de Investigaciones, mil gracias. A Seminec, se llama el semillero nuestro, de gran reconocimiento. Hoy tuvimos visita, paralelamente a este importante evento, tuvimos visita del Ministerio de Educación Nacional para seguir avalándonos nuestro programa de psicología como uno de los más reconocidos del país en Colombia, y destacaban los semilleros que tenemos en la facultad, especialmente este semillero como de gran valía, y desarrollamos en los estudiantes competencias científicas importantes. Gracias a nuestros psicólogos egresados, Carlos Steven Marmolejo, mil gracias Carlos Steven, a ti Sebastián Ospina, a nuestro estudiante de psicología Juan Felipe, mil gracias por toda tu labor Juan Felipe Ayala, y un particular reconocimiento al apoyo brindado por la Facultad de Medicina y la especialización en psiquiatría de la Universidad Libre Seccional Cali, que ya mencionaba el profesor Carlos Alberto, y también gracias al apoyo del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle. Es así como hemos logrado culminar un evento que, como debe ocurrir rigurosamente, es el resultado de varios simposios y jornadas de neuropsicología que se han realizado en los últimos años, que han trazado el camino para este Congreso Internacional en la promoción de investigaciones científicas realizadas por diferentes profesionales de la salud en el campo de las neurociencias conductuales, que avanzan en la actualización de la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la neurocirugía y la neuropsicología clínica funcional y avanzada. Por supuesto, profesor Carlos Alberto, como director principal, rector de la sede Cali, todo nuestro apoyo a esa maestría por la cual fue aplaudido hace unos breves minutos, el apoyo para que habla ahora con la decana, para que nos sentemos prontamente a diseñar el documento maestro. Y ojalá que el Ministerio de Educación está teniendo unos tiempos muy largos para todas las universidades, pero ojalá podamos radicarlo lo más pronto posible ante el Ministerio para la aprobación de las salas correspondientes. Por supuesto, la maestría en neuropsicología clínica. Muy bien. Es nuestro deseo que las actividades de esta magnífica agenda que ha transcurrido del Congreso hayan fortalecido la formación inter y transdisciplinaria de los estudiantes de Ciencia de la Salud de la ciudad y de la región, y que nos permitan avanzar corresponsablemente frente a problemáticas asociadas a las neurociencias, para que de manera consecuente, y me decía Carlos Alberto ahora, rato que conversábamos, esto es muy importante, fundamentalmente que se impacte el bienestar y la calidad de vida de las personas de nuestra sociedad. Todo esto tiene ese fin, el mejoramiento de la calidad de vida. A todos ustedes, los presentes, a quienes creen en nosotros, a quienes siempre nos apoyan, gratitud infinita por engrandecer nuestra Universidad Cooperativa de Colombia, una institución de 64 años en el país, 27 años en la ciudad de Cali, multicampus con presencia en 19 municipios, con un modelo educativo crítico con enfoque de competencias y con la economía solidaria como principio
filosófico y pedagógico. Siempre atentos a todas sus ideas y requerimientos, les deseo bondad, sabiduría y salud. Gracias por su participación y su gentil atención. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación, se da lugar al evento de cierre del Congreso a cargo del psicólogo en formación y miembro del grupo de investigación Seminec. Hola, ok. De investigación Seminec, Luigi Andrés Torres. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches para todos. Bueno. ¿Me regalas un poquito más a la guitarra? Listo. Como es característico de cada uno de los que nos paramos acá, ansiedad situacional, ¿vale? Pero entonces, para darle un toque más dinámico, quisiera que se levantaran, pues llevamos 2 horas aquí escuchando de neurociencias y es un tema bastante pesado, ¿vale? Eso, como lo está haciendo la compañera atrás, vamos a hacer un estiramiento con ambas manos hacia arriba y también con los pies. Nos vamos a parar en las puntas, ya, lo más que puedan, lo más que puedan, lo más que puedan. Exacto, vamos a bajar y vamos a hacer como esto y vamos a subir otra vez. Dale, todos, vamos. Listo, bien, nos sentamos. No, pues no es como tan... Bueno, hoy traigo 2 canciones, en lo personal me gustan mucho. La primera es, pues hace años pasó, a eso del 2013, conozco esta canción. Es Querido Tommy, no sé si la escuchan, no la han escuchado. Querido Tommy de Tommy Torres. Y esta canción es muy bonita porque dice que no tenemos que estresarnos, no tenemos que decir, bueno, cuando voy a hablar a una persona que me gusta, ¿cómo tengo que decirle? No, sino que es sencillo, ¿vale? Eso es lo que nos dice Tommy en esta canción, entonces vamos a empezar a ver. Querido Tommy, te escribo esta carta. No sé si tú realmente lees estas cartas. Te escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte. No pienses que exagero, es la verdad. Mi nombre es Luigi y te escribo de Santiago. Hay una chica que no se sale de mi mente. Para eso eres tan elocuente. A ella le encantan tus canciones. Te imaginas ya por dónde voy. Es que con ella no me salen las palabras. Y quizás pudieras ayudarme a decirle que me muero aquí por ella, de una forma un poco más poética. Eso del romanticismo a mí no se me da. Dame algo tan bonito, algo que nunca le hayan dicho, decirle que la amo y nada más. No sé si bastará.
por Tommy, aquí le escribo nuevamente. No me ha contestado, pensaba que era buena gente. Y puede que esté muy ocupado, pero yo estoy desesperado. Ayúdame a encontrar la forma. Decirle que me muero aquí por ella, de una forma un poco más poética. Eso del romanticismo a mí no se me da. Querido Paco, disculpa la demora. Espero no te moleste que haya copiado aquí tu historia. Y en el amor no soy experto, no sé de dónde sacaste eso. Nada puede estar más lejos que la verdad. No confundas palabrería con sentimiento. Las metáforas, solo pajas del intelecto. Si me preguntas qué decirle a tu chica, solo dile que te mueres por ella. No se me ocurre una mejor manera que eso del romanticismo, solo un juego de ajedrez. Cuando se trata de sentimientos, no hay nada como ser directo. Dile que la amas y nada más, seguro bastará. Muchísimas gracias. Bueno, otra es Nubes Negras, no sé si también la conocen, de los de adentro, entonces vamos a hacerla a ver. Ya. Bueno, otra vez. Moriría por ti, por ti movería cielo y tierra si pudiera. Cuánto daría por tenerte a mi lado, sin ti me sentiría acabado. Ya la han visto por ahí, siempre tan distante e intocable como siempre. Eres el cielo, el infierno de mis sueños. Y te he soñado tantas veces. Nubes negras sobre mi corazón. Nubes negras sin ti, todo se acabaría. Nubes negras sobre mi corazón. Nubes negras sin ti, me moriría. No podría estar sin ella. Me moriría del dolor. No podría soportarlo, no. Cuando no siento su calor, cuando no siento su calor. Nubes negras sobre mi corazón.
ti, todo se acabaría. Nubes negras sobre mi corazón, nubes negras sin ti, todo se acabaría. Muchísimas gracias. Un momentito, por favor. Antes de irme, el doctor pues ya agradeció a todas las personas, pero también quisiera hacer un reconocimiento más específico a los chicos que nos colaboraron de los cuarto semestre de psicología. Fueron pues personas que estuvieron desde el inicio del congreso hasta ahorita que lo recibieron ustedes. Entonces un fuerte aplauso para los de cuarto semestre, por favor. Y para las presentadoras también, ¿no? No, mentira. Claro, claro, claro. Sí, qué pena. Por supuesto, a las personas que nos ayudaron detrás de cámara con toda esa parte multimedia. Bueno, se procede a hacer la rifa de manera aleatoria, se hizo, de los ebooks. El primero es para la primera persona que pagó el congreso, Mónica María Romero. El segundo, para una persona que estuvo de manera virtual, Lidia Yulixa Lescano, desde Perú. Y finalmente, de manera aleatoria, también se escogió a Jessica Paola Delgado Garzón. Un aplauso. Bueno, con eso finalizamos el primer Congreso Internacional de Neurología, Neurocirugía, Neuropsiquiatría y Neuropsicología Clínica Funcional y Avanzada. Muchas gracias a todos por asistir. Esperamos verlos para el futuro, el siguiente congreso que se realizará. Aún no hay fecha.